noches a todas y a todos. Esto que vemos en la pantalla es una representación de Lik, que es una serpiente de un mito precolombino, que tiene su enorme cuerpo lleno de peces. En el libro Antropología Estructural, el antropólogo Levi Strauss utilizaba el ejemplo de Lik para poner de manifiesto cómo culturas distantes, tanto en el tiempo como en el espacio en Sudamérica, comparten rasgos comunes. Antropoloops es un proyecto de remezcla musical que se articula en torno a esta idea, pero nuestro acercamiento a la etnomusicología es creativo. Es decir, más que identificar rasgos comunes en las músicas tradicionales de culturas distantes, intentamos construir rasgos comunes mediante la remezcla digital. Es decir, hacemos canciones con fragmentos de música tradicional de todas las partes del mundo. Uno de los principios compositivos fundamentales del proyecto es no modificar nunca los tonos originales de las músicas que utilizamos. Solamente hacemos modificaciones de tiempo para ayudar a que todos estos músicos, tocando desde épocas diferentes y lugares distintos, puedan combinarse. Intentamos mantener un respeto máximo sobre las fuentes iniciales. En este sentido, podríamos decir que Antropoloops es una celebración de lo común en lo diferente y Lik es el nombre de la última pieza que hemos compuesto y podríamos decir que es una serpiente llena de loops que recorre Sudamérica. A música vai de uma alma a outra. Según el mito... Gracias. Según el mito, aquellas personas a las que la suerte favorece pueden encontrarse a Lik varada en tierra firme y ésta les pide que la lleven a una laguna con agua. Si lo hacen, Lik les promete darles todos los peces que tienen en su cuerpo con una sola condición, que no revelen nunca de dónde los han obtenido. A diferencia del mito, nosotros sí revelamos de dónde hemos obtenido todas las fuentes que utilizamos. De hecho, es una de las características también fundamentales del proyecto, ¿no? Nos interesa abrir el proceso de remezcla en lo máximo posible. Es por esto que Antropoloops tiene como dos vertientes, una musical y otra de visualización de datos que desarrolla Esperanza Moreno, que está sentada ahí. La aplicación que habéis visto es un programa que permite visualizar en tiempo real pues, cómo voy mezclando yo cada uno de los fragmentos que componemos, mostrando pues, la duración del loop, la portada, todos los metadatos, ¿no? Dentro de esta filosofía, esta imagen que vemos en la pantalla, pues sería como una especie de mapa del cuerpo de esta serpiente, ¿no? Como una especie de guía de escucha para escuchar la remezcla. Donde realmente lo que podemos ver son estos 136 peces musicales o fragmentos
con su procedencia. Estos fragmentos vienen de 60 canciones diferentes que están en 42 discos. Toda esta música se accede a través de Internet. O sea, realmente este proyecto no es posible sin el trabajo que hacen un montón de personas coleccionistas de música que comparten y digitalizan vinilos antiguos, y también de organizaciones como el Centro de Etnomusicología francés, que parte de esta música viene de esta plataforma. Con cada remezcla que hacemos, subimos toda esta información a la web de Antropolux, para que realmente cada canción sea como la puerta para llegar a toda esta música original. Y también hacemos un collage con fragmentos de las portadas de los discos que hemos utilizado. Este proceso de remezcla, en esta portada, que sería la portada de Leak, lo que vemos es este niño Nanamá de Colombia, que intenta de alguna manera como encantar a esta serpiente, que podríamos decir que nada en aguas de sincretismo digital. Cuando nos preguntaron si queríamos venir a... Gracias. Cuando nos preguntaron si queríamos venir a esta plaza hoy a hablar de Antropolux, nos pareció una idea muy bonita, porque realmente este disco, Leak, surge en parte del encuentro y de la celebración de lo común en el espacio público. El origen de Leak surge en una sesión de remezcla en directo que preparamos para una instalación artística que hicimos Esperanza y yo en el Parque Amate, en Sevilla, dentro del contexto del proyecto Luces de Barrio. En el Parque Amate se reúnen habitualmente varios colectivos de inmigrantes sudamericanos, paraguayos, peruanos y ecuatorianos, y montan 3 redes de vóley para utilizar el parque como un lugar de encuentro. Allí también hacen comidas benéficas para recaudar fondos y ayudar a otras personas migrantes con problemas de salud o legales, ¿no? Para celebrar y poner en valor y visibilizar esta red de solidaridad en el espacio público, pues construimos una red de 82 metros de cuerdas de colores que conectaba a las 3 redes de vóley que ellos montaban. En este sentido, también podríamos decir que el cuerpo de Leak, con todos esos peces que traen buena fortuna, pues era también como el cuerpo de esta red llena de farolillos que hicimos el día de la inauguración, y que era una red de música, de solidaridad y de afectos construidos en el espacio público. Nos gusta pensar en Leak y en Antropolux como un proyecto que consiste en tejer redes hechas de hilos de música que en el fondo nos unen a todos y a todas. A música vai de uma alma a outra. Os pássaros versam pela música. Eles têm coração. Tudo que se sente na vida
sente no coração. O coração é o metrônomo da vida. Nuestra música es bella, muy bella. Se va la primera. Se va la primera. Nuestra música es bella, muy bella. Se va la primera. Justamente o que mais precisa a humanidade é de um metrônomo, numa forma geométrica de coração. Nuestra música es bella, muy bella. Gracias. Muchas gracias.